Muy buenas tardes, jóvenes. Este vendría siendo el tema número 4 y vamos a hablar un poco sobre la bioética, cómo se aplica la bioética en la humanidad. El tema realmente es muy extenso el tema, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poco de acuerdo a nuestro texto guía. Sí, nos maneja cuestiones muy importantes sobre lo que es la bioética. Primero nos maneja lo que es un término de qué es la bioética, nos maneja un poco de antecedentes históricos, quiénes son los representantes más importantes que nos pueden dar conceptos e ideas importantes de cómo se aplica la bioética y desde cuándo se ha estado estudiando, cómo se aplica esto en la práctica médica, qué tan importante es el avance tecnológico y las innovaciones y la experimentación, por supuesto, para poder lograr estos avances, el contexto de su surgimiento, ¿no? Problemas que enfrenta la bioética en la actualidad, porque en base a este desarrollo genético, sobre todo, y a todas estas prácticas, pues, vienen varios cuestionamientos, ¿verdad? Como por ejemplo, cuáles son las corrientes más importantes que se tienen que aplicar para el manejo de la bioética, ¿no? Vamos a hablar un poquito de utilitarismo, de la corriente universalista, de la corriente personalista y de la corriente principalista. Los principios de la bioética, también elementos importantes que necesitamos mencionar. El muy conocido principio de no maleficencia, el de beneficencia, la justicia y la autonomía. También vamos a reconocer qué es un comité de ética, cómo los comités de ética en la investigación clínica realizan su función principal, ¿verdad? ¿Cuál es su origen, su principio, sus funciones y los miembros que están dentro de ella? Y los comités asistenciales de la ética, el origen y sus miembros de dichos comités, así como también los comités nacionales de la bioética, para que tengan un poquito de idea, ¿no? De cómo actúan estos comités con relación a las responsabilidades en cuanto al manejo de la bioética por parte de los científicos o las personas que aplican las técnicas para un mejor servicio en cuanto a avances tecnológicos y lo que se pueda lograr, ¿no? ¿Cómo se van a relacionar los valores éticos con el manejo y uso de la aplicación que hacen los recursos científicos dentro de la humanidad, ¿no? Qué tan importante y cómo se activa a través de una corriente de aplicación en cuanto a la bioética. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reproducción asistida, el trasplante de órgano, la eugenesia, los tipos de trasplantes, vamos a mencionarlos. Y pues hasta aquí, si nos da tiempo, pues a lo mejor si no los canso, algún tipo de historia que ejemplifique cómo es la aplicación de la eugenesia, de la bioética, ¿verdad? También podríamos ampliar un poquito con relación a técnicas que se usan en cuanto al suicidio asistido, eutanasia o el embarazo interrumpido. Tenemos también pues algunas otras aplicaciones, pero principalmente aplicaciones con relación a la ciencia médica, ¿verdad? ¿Y cuál es la utilidad de los comités de la bioética? ¿Cómo puede tenerse seguridad con relación a las ventajas y los avances científicos que estos sean superiores inherentes al riesgo del proceso de investigación de lo que es la bioética? Esos son los elementos que vamos a desarrollar dentro de la presente clase. Y por último, cómo influye la bioética en nuestra vida cotidiana. Y en eso versarían a su vez
las preguntas que se van a ir haciendo y que de manera subsecuente vamos a ir dando el material para que ustedes también las puedan responder debidamente. Bueno, vamos a compartir a continuación. Vamos a compartirles. Lo siguiente, para que ustedes puedan ir visualizando y yo les pueda ir dando las herramientas necesarias para el desarrollo del presente tema y para que se concentren mejor. Vamos a quitar mi imagen. Bien. ¿Qué es la bioética? Pues va a ser aquella disciplina científica y filosófica que se va a encargar de estudiar los problemas éticos derivados de los avances de la biotecnología y que tiene entre sus pretensiones el poder humanizar la práctica médica e intervenir como aquella mediadora ante conflictos y dilemas morales que surjan en esta misma práctica médica. Y pues cabe aclarar, jóvenes, que la bioética no condena ni juzga los avances de la biotecnología, pero sí va a intervenir cuando ésta sobrepase límites y ponga en peligro la dignidad del ser humano. Va a ser como una especie de conciencia colectiva racional y razonable que se defiende a sí misma para evitar su autodestrucción. Sin bioética, pues el hombre científico es capaz de superar los límites de lo moralmente bueno. Por eso es tan importante la bioética, porque va a frenar, va a limitar al científico para que no se extralimite en perjuicio a la humanidad, ¿no? Algunos antecedentes relevantes podríamos encontrarlos. Frane construyó el planetario. Igual, Tycho Brahe dio aportaciones para que este se desarrollara mejor. Pero viendo la causalidad de lo que es la ética y cómo surge y cuáles son sus pretensiones, sus problemas y sus principios, encontramos a Hipócrates dando un antecedente importante, ¿no? Pues es el que empieza a desarrollar gran lucidez con relación a la personalidad moral del médico y a la dimensión que el médico podría tener. He ahí por eso el famoso conocido principio hipocrático, ¿verdad? Lo primero es no dañar. En eso consiste el principio hipocrático. Si puedes beneficiar, tampoco lo debes, si no lo puedes beneficiar, tampoco lo debes de dañar. Otra persona que nos dio aportaciones allá por el 129 y 200 después de Cristo fue Galeno, quien criticó la corrupción de los médicos. Nos decía Galeno, no es posible alcanzar el objetivo de la medicina si el médico supone que la riqueza es más valiosa que la virtud y si se aprende el arte de la medicina no es en beneficio de los hombres, sino con propósito de lucro. Tristemente pudo haber visto algunos ejemplos que lo hicieron desarrollar estas ideas. Por otro lado tenemos también a Immanuel Kant, este alemán
critica a través de un libro que se llama Crítica de la Razón Práctica. Y habla de muchas cuestiones relativas al desarrollo médico, ¿verdad? Y pues ahí podríamos mencionar a muchos otros más, ¿no? Pero la bioética y la práctica médica nos remite prácticamente al análisis de los comportamientos médicos que de alguna manera habían dejado de ser moralmente buenos y que se habían convertido en mercantilistas y antimorales. Por eso, Galeno, al ver esta situación, nos da elementos junto con Tomás Percival para iniciar un movimiento para el respeto y la dignificación del médico, allá por el siglo XIX, cuando fue usado por primera vez un oncólogo estadounidense llamado Billy Potter. También tenemos dentro del contexto de su surgimiento de la bioética a Paul Bert. Paul Bert, que nos habla de ingeniería genética, al desarrollar técnicas para unir fragmentos de ADN, despersonalizando lo que es el trato entre médico y paciente. ¿Qué problemas puede enfrentar en la actualidad la bioética? Los problemas de la bioética se van a orientar en 3 dimensiones. Entonces, esta sería la primera pregunta, jóvenes. Problemas que enfrenta la bioética en la actualidad. Problemas que enfrenta la bioética en la actualidad. Como habíamos dicho, estos problemas se van a vislumbrar en 3 dimensiones. El primero, el de la vida humana. El segundo, el de la humanización y la guía ética de los profesionales de la salud. Análisis y conciliación de los problemas éticos, incremento de los valores en la práctica médica, ética profesional. Y el tercero, los derechos de los enfermos. Bueno, permítanme un momentito, vamos a ver con qué otra cosa más vamos a ilustrar. Aquí. Bueno. Entonces tenemos los problemas que enfrenta la bioética en 3 aspectos, en la vida humana, en la humanización y en los derechos de los enfermos. Con relación a la vida humana, tenemos el inicio, que es la reproducción asistida, la eugenesia y el aborto. En el transcurso tenemos la salud, el medio ambiente, el trasplante de órganos, la clonación, la criopreservación, la alimentación transgénica, y en la parte final, ahora sí que de la vivencia humana, tenemos la aplicación de esta en lo que es la eutanasia, el suicidio asistido, la hibernación total o la criopreservación, entre alguna otra técnica, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues hay bastantes aplicaciones en nuestro transcurso de vida, de forma inicial, en la parte media y en la parte final. Con relación a la humanización y guía de la ética de los profesionales de la salud, van a hacer aquel análisis y conciliación de problemas éticos, incrementar valores morales en la práctica médica y en lo que es la ética profesional. Y los derechos de los enfermos, ¿a qué nos referimos? Al respeto, al cuidado, a la protección, al trato humano, a la autonomía y en cuanto también a los sistemas de salud pública. ¿Qué es esto? Bien común, comités de bioética e igualdad. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las corrientes de la bioética? Rápidamente mencionaremos 4 corrientes de la bioética. La corriente utilitarista. Esta es sostenida por quienes se guían bajo el principio el mayor bien para el mayor número de personas. Los valores sociales
se colocan por encima de los valores individuales. En ese sentido, toda decisión ética requiere de un discernimiento muy claro respecto del costo-beneficio de los resultados que se obtendrían en una aplicación médica a nivel social más que individual. Tenemos la segunda, la corriente universalista. ¿De qué trata esta corriente? Pues nos dice que toda decisión ética requiere del consenso de las personas que están involucradas en un dilema ético. Esta corriente sostiene que es posible llegar a una ética universal, por lo que es sumamente importante el que nosotros involucremos al mayor número de personas. Esto es médicos, enfermeras, familiares de los enfermos y representantes de la sociedad. ¿Con el objetivo de qué? Pues de lograr una recomendación final o un consenso. Tenemos la tercera, que es la corriente personalista. Permítanme. ¿De qué se trata la corriente personalista? La base de todo discernimiento y decisión ética es el bien de la persona y su dignidad. ¿Esto qué es? El bien de la persona va a estar por encima, jóvenes, de todo, por lo que es fundamental el respeto a la vida, al cuerpo, a la libertad, etc. Lo cual exige la mejor atención y las mejores condiciones hospitalarias para el bienestar de una persona. Y por último, tenemos la corriente principalista. ¿Qué nos dice esta corriente? Pues nos dice que ella se va a sostener en 4 principios básicos de la bioética, que van a ser el principio de beneficencia, el de autonomía, el de no maleficencia y el de justicia. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a extender un poquito más esta que es la corriente que nos interesa, la principalista. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se tratan estos principios? Esa sería la pregunta número 3. ¿Cuáles son los principios de la bioética? Ya lo dijimos, la no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Pero no solo me los van a mencionar, jóvenes, me los tienen que describir. ¿De qué trata cada uno? Y vamos a proporcionarles esa información. El principio de no maleficencia se trata, como ya lo hemos mencionado anteriormente, si no podemos beneficiar a alguien, tampoco lo vamos a dañar. Es el principio que nos marca Hipócrates, el principio de no maleficencia. Este principio exige al médico el deber de evitar cualquier acción u omisión que vaya a causar un daño. Tenemos el segundo principio, el de beneficencia. Este va a implicar que los pacientes reciban el mejor trato y tratamiento posible para recuperar su salud y su calidad de vida. Pretende una pronta recuperación y le exige al médico buscar el beneficio del paciente otorgándole la mejor terapia, la mejor intervención si la requiere y el medicamento más eficaz, lo cual implica valores en el médico como la empatía, la solidaridad y, por supuesto, la sensibilidad. Tenemos el principio de justicia, el tercer principio. Independientemente de nuestra raza, sexo, color, condición económica o preferencia sexual, todos, absolutamente todos, jóvenes, tenemos el derecho a la igualdad de oportunidades y, por supuesto, al acceso a la salud. Este principio va a reclamar un trato y una atención de forma igualitaria. Esto es para todas las personas. Procurará el médico y las instituciones de salud que se distribuyan de manera igualitaria y equitativa los servicios y recursos médicos. Y por último, tenemos el principio de autonomía.
que se trata de aquel derecho de uno mismo a decidir y a elegir por sí mismo. La persona decide sobre la mejor manera en que va a sujetarse a un tratamiento o a una serie de acciones en beneficio o no de su propia salud. Este principio prohíbe tratamientos peligrosos sin consentimiento. ¿Qué son los comités de ética? Esa sería la siguiente pregunta. Pues, los comités de ética van a encargarse de asesorar al personal de la salud para resolver dilemas planteados por la medicina moderna. Y en la actualidad podemos conocer 3 tipos de comités. El comité de investigación clínica, el comité de asistencia de ética y el comité de las naciones de bioética. El primero, su origen fue en 1803, el comité de investigación clínica, y lo generó Thomas Percival, que propuso que cuando un médico desea probar un nuevo medicamento debe de consultar previamente con otros colegas. El código de Nuremberg incluye algunas directrices éticas para la experimentación con seres humanos. ¿Cuál es el principio básico? El consentimiento voluntario del sujeto de experimentación va a ser absolutamente esencial. La función va a ser vigilar la idoneidad del investigador, la congruencia entre la hipótesis planteada y los medios propuestos para comprobarla o refutarla. La expectativa de que los riesgos previstos serán menores que los beneficios superados. Y miembros, pues no hay un consenso real, pero es deseable que lo formen farmacólogos clínicos, médicos, enfermeras, etnicistas y abogados. El Comité de Asistencia de Ética, ¿de qué trata este? Este nace allá alrededor de 1976, a partir de Queensland, en un tribunal supremo de Nueva Jersey, que autorizó a padres adoptivos de una joven de 21 años hospitalizada en un coma profundo durante un decenio para que la desconectaran del respirador artificial. Miembros, estos deben de integrarse por médicos y enfermeros de ambos sexos, personal de la dirección de centro hospitalario y penalistas, por supuesto. Por lo menos uno debe tener una sólida formación ética. Y por último, comités nacionales de bioética. Todavía hay controversia, jóvenes, acerca de si deben de existir este tipo de organismos. Y comúnmente, la máxima autoridad de gobierno de un país los crea para resolver algún caso concreto, como por ejemplo la clonación de humanos. Bien. Iríamos entonces a lo que son, ¿cómo se relacionan los valores éticos con el manejo y uso de los recursos científicos? Rajo Devi, de 70 años de edad, dio a luz el pasado 28 de noviembre a su primer hijo con ayuda de un tratamiento de fecundación in vitro en un centro de fertilidad de la ciudad de India, en Hisar, el distrito de Haryana, situado en el norte del país, a pesar de que hace 20 años que padece de menopausia, según informó el diario The Times of India. En 1954, un habitante de la aldea de Alewa, Balaramam, llevó a su casa a su mujer 10 años después del comienzo del matrimonio, y al no tener descendencia, Ram se casó con la hermana menor de la mujer,
con la esperanza de tener hijos. Sin embargo, pues tampoco tuvo hijos con ella, pero ahora en los 55 años, después de contraer matrimonio por primera, con la primera mujer de Ram, ha conseguido darle una niña. El doctor Anurag Vishwa, del Centro Nacional de Fertilidad de ISAR, pues le ayudó a la pareja a realizar su sueño. Y ha declarado al diario que tanto la madre como la niña están en perfecta salud. Y pues arrebata récord de una española, Adriana Ilescu, una profesora de universidad retirada de Rumania. Es hasta la fecha la mujer de más edad que ha dado a luz y tenía 66 años. Caray, caray. Y así nos vamos con diferentes ejemplos que podemos encontrar de cómo puede servir la aplicación de la bioética para ayudar al ser humano en todo este contexto, por mencionar algunos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la reproducción asistida. La reproducción asistida o fecundación artificial es esa tecnología destinada a superar la infertilidad de alguno de los miembros de la pareja. Va a consistir en el conjunto de métodos probados científicamente que hacen posible tener un hijo propio a las parejas que por medios naturales son incapaces de entrar en el proceso de fertilidad o por enfermedad, no lo han podido tener. Muchas parejas en las que es fuente de desgracia el no tener descendencia de su propia sangre, encuentran en esta tecnología aquella esperanza de procreación. La fertilización natural ocurre por acto sexual entre hombre y mujer. En él se da el encuentro entre los gametos masculinos junto con los femeninos, óvulo fértil y espermatozoide. La fertilización asistida o artificial ocurre por dos vías distintas. Una es la inseminación artificial, porque se produce artificialmente, y la otra la fertilización in vitro, que consiste en extraer el óvulo y el esperma de los donantes para efectuar la unión del óvulo y el espermatozoide en una probeta o placa especial y poder transferir el huevo al útero. Este método se practica con éxito desde 1978. Como ven, jóvenes. También vamos a hablar un poquito de lo que es la eugenesia. Esta pues va a consistir en un buen nacimiento. Bueno, y genos, origen. La ingeniería genética intenta intervenir en los genes del individuo para eliminar algunas enfermedades determinadas por genes y corregirlos en su caso. Pero también da lugar a la producción de bebés a la carta o como un tipo de catálogo, es decir, tipos de seres humanos hechos conforme a los supuestos valores de una sociedad específica. Valores físicos como la estatura, el color de la piel, el de los ojos, los cuerpos atléticos, inteligencia superior, etc. Un montón de características que podríamos mencionar. La eugenesia, entonces, consiste en un conjunto de métodos que van a procurar mejorar la calidad de la raza humana y busca aquellos seres perfectos en todos los aspectos. Eso es lo que estudia la eugenesia. Y por una parte pretende eliminar aquellas características no deseables y defectos genéticos. Y por la otra, aumentar la proporción de genes y de genotipos que se consideren desechables, reproduciendo caracteres adecuados para producir gente con alta calidad.
Método que se emplea, pues van a ser técnicas de reproducción asistida, como es la fecundación in vitro, trasplante de embrión, seleccionando gametos y embriones de personas superdotadas. La eugenesia evita, pues, la procreación de individuos defectuosos y propicia la procreación de individuos considerados como ideales. Tenemos también dentro de la bioética la práctica de lo que es el trasplante de órganos. Los trasplantes de órganos constituyen uno de los más grandes logros de la medicina jóvenes. De hecho, es probable que en las próximas décadas cualquier órgano pueda ser trasplantado. El procedimiento de trasplante se utiliza generalmente cuando órganos vitales dejan de funcionar correctamente y ponen en peligro la vida del paciente, por lo que son reemplazados por los órganos de una persona fallecida y en algunos casos de una persona viva, devolviéndole la salud y por lo tanto salvándole la vida o transformándolo sustancialmente la calidad de esta vida. Y pues la historia nos ha enseñado varios casos de lo que es el trasplante, ¿verdad? Por mencionar, vamos a mencionar algunos tipos de trasplante que podríamos conocer para tener una idea general, ¿verdad? El trasplante isotrasplante. Este es posible cuando el donador y el receptor son genéticamente idénticos, como en el caso de los gemelos. El allotrasplante. Este es posible cuando el donador y el receptor son de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Por ejemplo, dos personas sin un vínculo consanguíneo. Y el tercer tipo de trasplante, el autotrasplante. Se practica en los casos que el receptor y el donador son el mismo individuo. Por ejemplo, cuando una persona que sufre quemaduras se injerta una porción de su propia piel. Y así nos podemos seguir con más elementos importantes en cuanto a aplicación ética en los trasplantes. De acuerdo con Krauss y Cabral, allá por 1999, los problemas que surgen a partir de los trasplantes pues, van a ser de diferentes órdenes. Vamos a mencionar 3 modalidades de estos problemas. De orden moral y social, de procedencia de los órganos y de la ética y la comercialización. Esos son los 3 problemas que surgen. De orden social y moral se refiere a las diferencias económicas que favorecen a los ricos y que perjudican a las demás personas. Hay listas de espera y son trámites burocráticos que no resisten las pruebas del poder económico. Desgraciadamente se beneficia más a los ricos, al que tiene, que al que no tiene. Tenemos también la procedencia de los órganos. Las campañas de donación y el nivel global no es pareja, por lo que hay escasez en órganos. Y tenemos la ética y la comercialización. ¿De qué se trata esto? Pues de que si hay escasez y una alta demanda, eso crea un problema de comercialización. Se sabe que en la India, que es un país exportador de córneas, lo que implica muchas veces es que el donador perderá su ojo. En América Latina se ha detectado clínicas en las que niños robados se les sustraen sus órganos para recuperarlos. Y poder sacarlos adelante, poder terminar ese tratamiento. Pero es un problema complejo.
el que América Latina ha detectado clínicas en las que niños robados, pues, tienen esa desgracia, ¿no? De que se les traiga algo y la capacidad de poder comprar en un mercado de esa magnitud. El dilema fundamental pues, va a ser el de acoplar nuevas tecnologías a problemas éticos correspondientes. Porque imagínense ustedes hasta cuándo vamos a seguir con esa situación. Como todo lo técnicamente posible es lícito, ¿cuál es el límite entonces? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la dignidad? Preguntas importantes, ¿no? Que los científicos que desarrollan diferentes cuestiones de la bioética, pues deben de considerar y de tomar en cuenta. Vamos a hablar un poquito, una referencia sobre lo que es el suicidio asistido, la eutanasia, el embarazo interrumpido. La palabra eutanasia, esta proviene del griego eu, que significa bueno, y thanos, que significa muerte. Significa entonces buena muerte. La eutanasia va a ser aquella acción u omisión que va a provocar la muerte de una persona con la intención de aliviar su sufrimiento por alguna enfermedad grave, muy dolorosa e irreversible. El suicidio asistido es una forma de eutanasia que consiste en provocarse la muerte con la ayuda médica. Pero supone una decisión libre y voluntaria. En otras palabras, existe un tipo de personas que solicitan ayuda médica para suicidarse, aduciendo enfermedad grave, incurable y sufrimiento o dolor progresivo. Estos enfermos sopesan su situación y deciden morir con ayuda de su médico familiar, lo que representa una última posibilidad de control sobre sus decisiones. Ellos consideran que es lo más conveniente para su propia integridad y también para la de su familia. Hay quienes clasifican a la eutanasia como activa porque se realizan acciones encaminadas para dar muerte a un enfermo terminal. Supone que al acelerarse la muerte del enfermo, se le ayuda a bien morir o a tener una muerte digna o dulce. Tiene como fin el terminar con el sufrimiento de dolores extremos. Acciones concretas son la administración de drogas o algún otro método letal. En esta realidad, una muerte provocada con el fin de evitar la propagación de un sufrimiento o dolor se pueden llevar a cabo en muchas ocasiones. La eutanasia, hay eutanasia activa, que es la que mencionamos ahorita, y ahorita les menciono eutanasia pasiva. ¿En qué consiste esta eutanasia? Consiste en omitir o retirar todas las medidas para conservar la vida del enfermo terminal. Y se omite darle medicamentos, cuidados, soportes técnicos vitales, como son los respiradores artificiales, etcétera. Muchas cosas que se pueden usar, ¿no? El enfermo puede estar en condiciones mentales para solicitar la petición de omisión o no, para estar a la vez en la inconsciencia o sedado de manera prolongada. La intención es acelerar la muerte y evitar que siga sufriendo al prolongar más su existencia. Los argumentos a favor de la eutanasia se van a basar en un principio bioético de la autonomía de la persona, es decir, la persona es libre para decidir sobre su propia muerte y sobre todo decidirse por una muerte digna sin sufrimiento. Por lo mismo, es el enfermo quien expresa su última voluntad respecto de su muerte. Supone que el uso pleno de las facultades mentales, este argumento también incluye en aparente contradicción el principio de autonomía de decisión de terceros a favor de la muerte de un familiar enfermo, cuando éste ha perdido la capacidad
de comunicarse y decidir sobre su propio tratamiento y recuperación. Sí, jóvenes, pues así podríamos seguir mencionando cosas muy interesantes de lo que es la eutanasia, ¿verdad? Pero vamos a dejar hasta ahí lo que es el contenido de la eutanasia y vamos a hablar un poquito, ya por último, de lo que es el embarazo interrumpido. Y esta va a ser la última pregunta que vamos a agregar. Explica qué es el embarazo interrumpido. Última pregunta de esta sesión. ¿Qué es un embarazo interrumpido? Menciona cuáles son las clasificaciones de embarazos interrumpidos. Y vamos a proporcionarles la información para que ustedes puedan contestar esta última pregunta. La palabra aborto proviene de la preposición latina ab, que significa separar o alejar, y ortus, que significa nacimiento. Por lo tanto, aborto, entonces, significa separar lo que iba a nacer. El aborto puede ser de varios tipos. Tenemos el aborto espontáneo, el aborto intencionado o provocado, el aborto quirúrgico no voluntario, el aborto eugenésico y el aborto terapéutico. El primero ocurre, que es el espontáneo. Este va a ocurrir de manera natural entre los 3 primeros meses del embarazo y se va a dar cuando los factores genéticos, físicos y endocrinólogos, así como orgánicos, no funcionan correctamente y provocan que la mujer no pueda retener el producto. Tenemos el aborto intencionado o provocado. Y este pues va a ser la interrupción del embarazo con toda la intención de perder o de destruir al feto. Y se va a dar con conocimiento de causa e intención. Es decir, es un aborto inducido, ya sea con ayuda de un médico o usando alguna sustancia o algún tratamiento que lo provoque. Tenemos también el aborto quirúrgico no voluntario. Ocurre accidentalmente en alguna intervención quirúrgica en la que el feto muere sin intención de dañar. Y tenemos también el aborto eugenésico. ¿De qué se trata este? Pues mediante este se va a provocar para impedir el nacimiento de un niño genéticamente defectuoso o con enfermedades hereditarias. Las técnicas actuales permiten hacer un diagnóstico prenatal y determinar el estado genético del feto. Dependiendo de la gravedad del caso, pues se va a realizar este tipo de aborto y muchas veces suele ser hasta legal. Y por último, el aborto terapéutico. En nuestro país, algunos estados van a permitir este tipo de aborto cuando el embarazo ha sido el resultado de una violación de incesto, sobre todo en el caso de los menores de edad. El tipo de aborto quirúrgico no voluntario y el espontáneo no van a causar ningún problema moral y legal por ser accidentales y no intencionados. Los otros, sin embargo, sí van a generar algunas imputaciones legales y morales. En nuestro país, solo en el Distrito Federal se ha autorizado legalmente el aborto en algunas circunstancias y bajo ciertas condiciones. A nivel mundial, pues existen países, entre otros, como puede ser Holanda, Reino Unido, que se han especializado en esta fase de lo que es el aborto. La discusión o problemática ética se va a centrar en la consideración de si el embrión tiene la personalidad jurídica y moral o no la tiene. Se discute. ¿Qué se discute? ¿Qué se discute? Pues se discute que si es persona, que en qué momento del embarazo se puede hablar de un feto como persona, que si tiene derechos, que si es un ser autónomo, que si el feto es una parte del cuerpo de la mujer, del que puedes poner como un órgano más, como si fuera un órgano más.
Los que están en contra del aborto sostienen que toda persona o ser humano inocente tiene derecho a la vida, que los efectos desde el momento de su concepción ya son personas y que tienen dignidad y sostienen que el aborto, por tanto, va a ser un acto injusto, una especie de homicidio. Por el contrario, quienes están a favor piensan que la mujer es un ser autónomo con capacidad para decidir respecto de su embarazo y que debe legalizarse, pues sostienen que los fetos no son seres humanos y agregan que la práctica clandestina del aborto cuesta la vida de muchas mujeres, sobre todo mujeres pobres. Como ven, jóvenes, pues de esto se trata un poquito el tema, ¿verdad? Ya hablamos de los comités y de su utilidad. ¿Cómo puede tenerse la seguridad de que las ventajas de los avances científicos sean superiores a los riesgos inherentes al proceso? Pues ya para cerrar, uno de los objetivos de la bioética es la supervivencia, jóvenes. El progreso del ser humano bajo ese principio de respeto y a su dignidad. Bajo ese presupuesto, todas las instituciones científicas y sus avances tienen la obligación de salvaguardar esa dignidad. Si algún proceso violenta este principio, pues va a ir en contra de la ética, de lo que conocemos como la bioética. Por muchas ventajas que tenga algún avance científico, si atenta contra la dignidad humana, deberá declararse antiético, a pesar de sus procesos de riesgo. ¿Y la bioética, cómo va a influir en nuestra vida cotidiana? Pues es que la verdad, como seres humanos no podemos renunciar a los avances y progresos de la biotecnología, sobre todo porque ha aportado y sigue y seguirá aportando beneficios a la humanidad. Pero tampoco debemos de olvidar los consejos de la bioética. ¿Sobre qué? Sobre la forma en que se deben de manejar estos avances y progresos. ¿Para qué? Pues con el objetivo que ya habíamos mencionado, para que todos vivamos con dignidad y en armonía con la naturaleza. Pues, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar, para ilustrar, pues pusimos estos videos de personas que están hablando con relación al tema de la bioética. Y que nos dan su punto de vista con relación a Hasta aquí el tema número 4. Sí solicitarles a todos, por favor, porque ya vi que están faltando bastantes, de que ya vayan elaborando, integrando sus respuestas. Ya saben que seguimos en proceso de evaluación y que estos videos se están haciendo con el objetivo de apoyarlos para poderlos evaluar, para poder hacer este último cierre con relación a los temas que estamos viendo. Ya nada más nos queda pendiente un tema más que lo vamos a desarrollar en otro video. No dejen de agregar sus comentarios porque a través de ellos estamos realizando ya la evaluación. Nos vemos este miércoles. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles, por favor, las personas que falten, cartilla, Constrúyete, creo que ya estamos completos en ese aspecto, ya todos entregaron eso. Son contados los casos que no hayan entregado y fue porque faltaron en su momento, pero yo no dudo que ya estemos al 100 en eso. Creo que sí lo tenemos casi al 100 todos.
pero sí me faltan productos integradores. Yo creo que me los están entregando este miércoles. Recibo productos integradores, les recuerdo, del producto integrador. Y también la segunda parte del examen, que es la transcripción de sus respuestas que ya deben de estar integradas en los comentarios de cada uno de los videos. Entonces, conforme vayan terminando, me van entregando sus cuestionarios y los vamos a ir registrando directamente en el registro del control de la materia. Bueno, agradezco mucho su atención, que tengan un excelente y productivo día, estudien mucho, que les vaya muy bien en todos sus exámenes y quedo en espera de la entrega de todos sus trabajos. Muchas gracias.